Hola, ¿qué tal? Los saluda su amigo y atento servidor, el doctor Eduardo Preciado, y a partir del día de hoy vamos a comenzar a desarrollar una serie de cápsulas relacionadas con lo que es el amparo en materia administrativa como mecanismo de control constitucional y de la convencionalidad contra actos de naturaleza administrativa. Desde luego, es un tema bastante extenso y complejo que resultaría imposible abordar todas sus vertientes en la presente cápsula. De ahí que solamente me voy a limitar el día de hoy a establecer un marco genérico o referencial de lo que es en primera instancia el amparo en términos genéricos para después individualizar y determinar ya de forma más particular que entendemos por el amparo en materia administrativa, contra qué tipo de actos procede el mismo, quiénes serían las autoridades competentes para conocer de este, cuáles serían los plazos con que contamos de acuerdo a lo que dispone la ley de amparo para promover la acción de amparo en contra de los diversos actos de carácter administrativo que existen. Bien, una vez aclarado lo anterior, entonces vamos a establecer dentro de nuestro marco referencial un concepto genérico de lo que es el amparo. Desde luego no quiero entrar en ninguna discusión de carácter doctrinal, por lo que el concepto que voy a continuación a proporcionar es desde mi muy particular punto de vista. Y en ese sentido vamos a establecer entonces que el amparo es un mecanismo de control constitucional y de la convencionalidad para la defensa y en su caso la restitución del goce de los derechos humanos reconocidos por la Constitución Federal y los tratados internacionales de los que México es parte, así como de las garantías para su protección, al que todas las personas podrán acudir cuando consideren que han sido vulnerados o restringidos tales derechos, ya sea por una norma de carácter general o por un acto o una omisión emanado de una autoridad, ya sea federal, estatal o municipal, o incluso un particular que ejerza actos equivalentes a los de una autoridad sustentado en una norma de carácter general. Del concepto antes expuesto, entonces se desprende que la institución del amparo como mecanismo de control constitucional y de la convencionalidad tiene dos objetivos primordiales. El primero es fungir como un principio protector, es decir, el amparo es el instrumento protector de los derechos humanos reconocidos tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como en los tratados internacionales de la materia de los que México es parte. Recordemos que en virtud de la reforma en materia de derechos humanos que se dio en junio de 2010, todas las autoridades dentro del ámbito de sus atribuciones tienen la obligación de velar y hacer respetar los derechos humanos reconocidos en el bloque de la constitucionalidad y por ende cuando estén conociendo de un asunto determinado, si estos se llegasen a percatar de que alguna norma pudiera resultar violatoria de algún derecho humano reconocido en este bloque de la constitucionalidad, es decir, la Constitución Federal y los tratados internacionales, si bien no pueden declarar la invalidez de la norma, sí pueden inaplicar la misma y hacer prevalecer aquella norma que otorgue la protección más amplia, tomando en consideración desde luego las premisas de la Constitución Federal y los tratados internacionales de la materia de los que México es parte. No obstante lo anterior, cuando alguna autoridad llegase a vulnerar o restringir esta serie de derechos,
pues nosotros como gobernados podremos acudir al juicio de amparo. Ahora bien, por cuanto hace al segundo principio, esto le vamos a llamar el principio reparador, esto es en virtud de que cualquier violación a los derechos humanos o a las garantías para su protección podrán ser restituidas a través del ejercicio de la acción del amparo una vez que se haya sustanciado obviamente el juicio respectivo y el tribunal o juzgado en materia de amparo nos haya otorgado el amparo y protección de la justicia federal. Bien, una vez que hemos establecido entonces qué entendemos genéricamente por lo que es el amparo, vamos a establecer entonces qué entendemos por el amparo en materia administrativa, y desde luego retomando un poco de lo que señalé en el concepto genérico de amparo. Entonces el amparo en materia administrativa es el mecanismo de control constitucional y de la convencionalidad para la defensa y en su caso la restitución de los derechos humanos reconocidos en el denominado bloque de la constitucionalidad, y que procede contra cualquier controversia que se suscite con motivo de normas generales de carácter administrativo que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de aplicación causen perjuicio a los gobernados, es decir, lo que en la praxis se conoce como el amparo indirecto contra leyes o normas de carácter general. Asimismo, el amparo administrativo va a proceder contra actos u omisiones provenientes de la administración pública federal, ya sea estatal, municipal o incluso algunos órganos algunos órganos paraestatales y organismos públicos autónomos, lo que en la práctica se conoce como el amparo indirecto contra actos materialmente administrativos, entendiendo por ello, según la jurisprudencia de la Corte, aquellos que emanan de un ente de la administración pública en forma unilateral, discrecional y que no tienen que ver con el ejercicio de un derecho de petición, de acceso a la justicia, a la información pública, y que por ende no derivan de un procedimiento, y los cuales hay que distinguirlos de lo que en la práctica se conoce como los actos administrativos lato sensu, es decir, los actos u omisiones que emanan de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, de los cuales vamos a distinguir que las violaciones se pueden dar dentro de la emisión de la resolución, o bien pudiera darse dentro del propio procedimiento, al grado que estas violaciones sean de imposible reparación, entendiendo por estas aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos, es decir, los derechos humanos reconocidos tanto en la Constitución Federal y los tratados internacionales de los que México es parte. Es decir, los actos materialmente administrativos se van a distinguir de los actos administrativos lato sensu en virtud de que estos últimos, por regla general, emanan de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. Es decir, estamos hablando en el caso concreto de autoridades administrativas que materialmente ejercen funciones jurisdiccionales. Verbigracia en los juzgados cívicos o sus homólogos, las oficialías conciliadoras y calificadoras en las diversas entidades de la República, los procedimientos que se instauran ante las autoridades fiscales, como pudiera ser el procedimiento de ejecución forzosa e inclusive sus facultades de comprobación, los procedimientos que se ventilan ante la Procuraduría Social del Distrito Federal o incluso ante la Procuraduría Federal del Consumidor,
donde propiamente existe una controversia y cuya resolución va a estar en este caso encargada a una autoridad perteneciente al Poder Ejecutivo, pero que materialmente ejerce funciones jurisdiccionales. Asimismo, el amparo administrativo va a proceder contra actos de tribunales de justicia administrativa, ya sea que esos actos se den fuera del proceso, dentro del mismo o después de concluido. Asimismo, también procederá este tipo de amparo contra actos dentro o fuera de un juicio administrativo que afecten a personas extrañas al juicio, es decir, lo que se conoce en la práctica como el amparo indirecto por tercero extraño a juicio. Asimismo, este tipo de amparo va a proceder contra sentencias o resoluciones definitivas que pongan fin al juicio dictadas por tribunales administrativos, lo que hoy conocemos como los tribunales de justicia administrativa y anteriormente tribunales de lo contencioso administrativo. De lo antes expuesto se desprende entonces que la actividad de la administración pública va a comprender entonces la emisión de actos materialmente administrativos, es decir, aquellos que no manan de un procedimiento, no tienen que ver con un derecho de petición, de acceso a la justicia o a la información pública y donde propiamente no hay un procedimiento, y los actos administrativos latu sensu, que son los que tienen que ver con el ejercicio de la actividad materialmente jurisdiccional por órganos pertenecientes al poder ejecutivo. Asimismo, el amparo administrativo tiene que ver con aquellos actos que emiten los tribunales de justicia administrativa, es decir, estos tribunales que fueron creados para dirimir o resolver controversias entre los particulares con los entes de la administración pública y asimismo, a partir de la reforma en materia del Sistema Nacional Anticorrupción, son los que van a estar encargados de aplicar las sanciones a los servidores públicos por incurrir en la comisión de faltas administrativas que son consideradas como graves. Bien, una vez expuesto lo anterior, entonces vamos a establecer cuáles son las formas en que puede sustanciarse el amparo en materia administrativa. Y en este caso, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 2 de la Ley de Amparo, vamos a establecer entonces que el amparo se va a tramitar en vía directa e indirecta. Al amparo directo también lo conocemos como uniinstancial, ya que por regla general se tramita en una instancia, es decir, no admite el recurso de revisión salvo casos excepcionales. Por su parte, el amparo indirecto, también conocido como bistancial, en razón de que se tramita ante dos instancias, es decir, la sentencia que resuelva admite el recurso de revisión. Bien, ahora, el amparo directo en materia administrativa, según lo dispone el artículo 107 constitucional en sus fracciones 15 y 9, nos establece que este va a proceder contra sentencias o resoluciones definitivas que pongan fin al juicio emanadas de los tribunales de justicia administrativa, ya sea que dichas violaciones se cometan dentro de los procesos o bien se cometan fuera de o una vez que haya concluido el juicio. Entendemos por resoluciones o sentencias definitivas aquellas que por regla general resuelven el fondo del asunto. Sin embargo,
Este tipo de amparo también pudiera promoverse contra todo tipo de resolución que ponga fin al juicio, pero sin que necesariamente resuelva el fondo del mismo. Es decir, pueden existir resoluciones que pongan fin al proceso, pero de forma normal, tal y como acontece en una resolución de prescripción, de caducidad de la instancia, donde propiamente dicha determinación pone fin al juicio, pero no se resuelve el fondo del asunto, y desde luego contra este tipo de determinaciones pudiera en su caso proceder el juicio de amparo indirecto, para lo cual desde luego habrá que observar si en su momento el quejoso agraviado impetrante se encuentra o no obligado a agotar el principio de definitividad. Bien, ahora, por lo que respecta al amparo indirecto en materia administrativa, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 103 y 107, fracciones 4 y 7 de la Constitución Federal, así como 107 de la Ley de Amparo, va a proceder contra normas generales de carácter administrativo, ya sean autoaplicativas o heteroaplicativas, es decir, en lo que denominamos como el amparo contra normas generales. Recordemos que una norma autoaplicativa es aquella que con su sola entrada en vigor ya le genera un perjuicio al gobernado, mientras que las leyes heteroaplicativas o de aplicación condicionada perdón, son aquellas que precisamente requieren de un primer acto de aplicación por parte de la autoridad para generar un perjuicio en contra del gobernado. Asimismo, entonces, el amparo indirecto en materia administrativa va a proceder contra actos o omisiones provenientes del Poder Ejecutivo, tanto de la esfera federal, estatal o municipal, es decir, contra actos materialmente administrativos, y que, como ya lo habíamos explicado, son aquellos que emanan de los entes de la administración pública y que no tienen que ver con un procedimiento, con el ejercicio de un derecho de petición o de acceso a la justicia, a la información pública o de audiencia y defensa, a diferencia de lo que serían los actos administrativos latu sensu, es decir, aquellos actos u omisiones que se cometen ya sea dentro de las resoluciones o bien dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, y en los que se haya dejado en estado de indefensión al quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, o los denominados actos de imposible reparación, es decir, aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos del quejoso, reconocidos tanto en la Constitución Federal como en los tratados internacionales. Asimismo, el amparo indirecto en materia administrativa va a proceder contra actos de los tribunales de justicia administrativa realizados fuera de juicio o después de concluido, contra actos intraprocesales de imposible reparación, así como contra actos dentro o fuera de un juicio administrativo que afecten a personas extrañas al mismo, es decir, el amparo administrativo contra por terceros extraños a juicio. Ahora bien, ¿quiénes son las autoridades competentes para conocer del amparo en materia administrativa? Vamos a comenzar hablando de lo que sería el amparo directo, y en este sentido las autoridades competentes para conocer del amparo administrativo en vía directa van a ser precisamente los tribunales colegiados de circuito en única instancia, por regla general, y por excepción la Suprema Corte de Justicia de la Nación en segunda instancia, cuando se haya promovido
el recurso de revisión en contra de las sentencias que resuelvan sobre la constitucionalidad de normas generales o establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución Federal, o bien aquellas que hayan omitido resolver o decidir sobre tales cuestiones, aun y cuando hubiesen sido planteadas ante los tribunales colegiados de circuito. Claro, siempre y cuando fijen un criterio de importancia y trascendencia, según lo disponga el Pleno de la Suprema Corte mediante la emisión de los acuerdos respectivos. Desde luego, la materia del recurso en segunda instancia se va a limitar única y exclusivamente a resolver las cuestiones propiamente constitucionales sin poder comprender otras. Ahora, asimismo, también la Suprema Corte podrá ejercer de manera oficiosa o mediante petición fundada del Fiscal General de la República en los asuntos en que el Ministerio Público sea parte, o bien a petición del Ejecutivo Federal por conducto del consejero jurídico, lo que se denomina la facultad de atracción en un amparo directo, que normalmente le correspondería conocer a un tribunal colegiado de circuito, cuando dada su trascendencia así lo amerite, sustanciándose para tales efectos entonces el procedimiento al que hace referencia el artículo 40 de la ley de amparo. Ahora, con lo que respecta al amparo indirecto en materia administrativa, las autoridades competentes serán entonces los juzgados de distrito por regla general y por excepción un tribunal unitario de circuito, cuando en la demarcación territorial donde se haya emitido el acto de autoridad no se encuentre un juzgado de distrito. Esto es en lo que respecta a la primera instancia. Y en lo que se refiere a la segunda instancia o la revisión, las autoridades competentes para conocer del mismo, por regla general, van a ser los tribunales colegiados de circuito y por excepción la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través del recurso de revisión, cuando habiéndose impugnado en la demanda de amparo normas generales por estimarse directamente violatorias de la Constitución, subsista en el recurso de revisión el problema de constitucionalidad, o bien cuando se trate de normas generales o de carácter federal, que invadan la esfera de competencia de los gobiernos locales, o bien a la inversa, leyes de los gobiernos locales que invadan la competencia del gobierno federal. Esto desde luego de conformidad con lo dispuesto por el artículo 103, fracción segunda y tercera de la Constitución Federal. Por último, la Suprema Corte de Justicia de la Nación también podrá ejercer de oficio o a petición fundada su facultad de atracción para conocer de un juicio de amparo, del recurso de revisión en materia de amparo indirecto, el cual normalmente le correspondía conocer a un tribunal colegiado de circuito, cuando ya sea se lo solicite el Fiscal General de la República en los asuntos donde el Ministerio Público sea parte, o bien también del Ejecutivo Federal por conducto del consejero jurídico, y de igual forma cuando el interés y la trascendencia del asunto, al igual que en materia de amparo directo, así lo amerite. Finalmente vamos a establecer cuáles serían los plazos para promover la demanda de amparo en materia administrativa. Y en este sentido tenemos que remitirnos a lo dispuesto por el artículo 17 de la Ley de Amparo. Y en este sentido vamos a establecer entonces que, tratándose de normas generales de carácter heteroaplicativo, actos materialmente administrativos, así como actos administrativos lato sensu, así como actos realizados fuera o dentro de un juicio
o después de concluido y las sentencias o resoluciones definitivas provenientes de los tribunales de justicia administrativa, el plazo para la interposición de la demanda de amparo será de 15 días hábiles posteriores a la fecha en que surta efectos el acto de autoridad o de haberse aplicado la norma general que se considera violatoria de los derechos humanos. Esto desde luego de conformidad con lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 17 de la ley de amparo. En el caso de normas autoaplicativas, el plazo para la interposición de la demanda de amparo será de 30 días hábiles posteriores a la entrada en vigor de la ley o norma de carácter administrativo que se considera violatoria de derechos humanos. Esto de conformidad con lo dispuesto por la fracción primera del artículo 17 de la ley de amparo. Ahora bien, cuando el acto reclamado implique la privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación, expulsión, proscripción, destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, como pudiera ser la incorporación forzosa al ejército, a la armada, a la fuerza aérea nacional, la demanda de amparo podrá presentarse en cualquier momento, tal y como lo refiere el artículo 17, fracción cuarto de la ley de amparo. Ahora, finalmente, por cuanto hace a las omisiones, tanto la jurisprudencia de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como la emitida por los plenos de circuito, así como los tribunales colegiados de circuito, han considerado que el amparo en estos casos podrá solicitarse en cualquier momento a partir de que se considere que hay una violación ya sea al derecho de petición o al de una justicia pronta y expedita por traducirse en una abierta dilación al procedimiento o su paralización total, por lo que en este sentido no hay término alguno para interponer la demanda de amparo en materia administrativa contra la omisión de las autoridades administrativas o los tribunales de justicia administrativa. Bien, bueno, con eso estamos culminando las generalidades de lo que es el amparo en materia administrativa. Desde luego, como ya lo había comentado con antelación, en futuras cápsulas vamos a ir analizando las diversas causales por las que procede el amparo indirecto en materia administrativa e ir analizando ya de forma un poco más exhaustiva cuál sería la diferencia entonces entre lo que es un acto materialmente administrativo y los actos administrativos latu sensu y los actos emanados de lo que son los tribunales de justicia administrativa. Y finalmente analizaremos lo que es el amparo directo en materia administrativa, donde propiamente vamos a ver que este es el que procede contra las resoluciones definitivas de los tribunales de justicia administrativa, ya sea porque lo interpuso en su momento el gobernado, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 170, fracción primera de la ley de amparo, o bien sea la propia autoridad administrativa quien haya acudido ante un tribunal colegiado de circuito a impugnar la resolución favorable que en su caso haya emitido un tribunal de justicia administrativa hacia un gobernado. Bien, con esto vamos a culminar nuestra intervención, no sin antes volverlos a invitar para que se actualicen y sigan estudiando y de ser posible, si así lo consideran, incorporarse a cualquiera de nuestros planes de estudio, ya sea dentro de lo que es la maestría en Derecho de Amparo o la maestría en Sistema Acusatorio Adversarial. Asimismo, para aquellas personas que desean cursar alguna licenciatura,
pues tenemos dentro de nuestra oferta educativa lo que es la licenciatura en Derecho, en Criminalística y en Seguridad Pública. Asimismo, aprovecho la ocasión para invitarlos a mi próxima conferencia que tendré el honor de disertar para ustedes en el instituto que tengo la fortuna de dirigir, el cual lleva por nombre Tecnológico Iberoamericano de la Ciudad de México. Y les hago una extensa invitación, dado que el 5 de septiembre vamos a dar una conferencia alusiva a lo que es precisamente el amparo en materia administrativa, y donde voy a profundizar sobre todo en cuestiones relacionadas con lo que es el amparo administrativo contra actos administrativos lato sensu y los denominados actos materialmente administrativos, dado que la mayoría de los abogados litigantes suelen relacionar lo que es el amparo en materia administrativa con lo que es la fracción segunda del artículo 107 de la ley de amparo, es decir, los actos materialmente administrativos. Sin embargo, de manera genérica y breve, pero considero sustanciosa, ya vimos que el amparo en materia administrativa es mucho más extenso de lo que muchos creían, y propiamente procede no solamente contra actos materialmente administrativos, sino contra diversos tipos de actos administrativos. Bien, sin más que comentar por el momento, me despido de ustedes y agradezco la atención prestada. Y de nueva cuenta agradeceré sus comentarios con relación a la presente cápsula, y también agradecería que me siguieran realizando comentarios en relación a futuros temas que deseen que aborde en el desarrollo de las presentes cápsulas. Muchas gracias por su atención. Se despide de ustedes su amigo servidor, el doctor Eduardo Preciado. Hasta luego.